Para hablarnos de este tema de la muerte prematura de la Alianza rumbo a las elecciones del año que viene, nos acompaña hoy en el estudio el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez. Jorge, ¿cómo estás? Bien, María, Esteban, gracias por la invitación, con el gusto de acompañarlos. Bueno, pues de saque, Jorge, ¿te sorprende este anuncio? ¿Es prematura la muerte de la Alianza? ¿Ya se veía venir? Pues realmente no tenemos opinión. El Movimiento Ciudadano tiene 5 procesos electorales consecutivos enfrentando cada proceso en una lógica de ir solos, de competir sin ninguna alianza. Decidimos no hacer ninguna alianza electoral con los partidos que suscribieron el Pacto por México desde 2013. En 2014 ratificamos esa política de alianzas, 2015, 2016 y 2017. Y nosotros nos hemos dado como fecha hasta el 2, 3 y 4 de agosto para discutir en nuestro Consejo Ciudadano Nacional, que es el órgano que determina este tipo de temas, nuestra política de alianzas. En realidad creo que cada expresión política... ¿Tienen una opción menos? Pues no lo sé, no es un tema que esté hoy analizando Movimiento Ciudadano. Entonces, en este momento, ¿Movimiento Ciudadano iría solo en las elecciones del próximo año? Mira, lo más importante que nosotros tenemos claro en Movimiento Ciudadano es que se tiene que construir una coalición progresista, una coalición verdaderamente ciudadana que pueda rebasar a los partidos tradicionales y ser una opción electoral de triunfo electoral de gobierno en el 2018. Movimiento Ciudadano ha diseñado toda su estrategia electoral, política, programática para lograr eso. Logrando derrotar el bipartidismo en entidades que nunca habían sido derrotados, ni el PRI ni el PAN. El más claro ejemplo es Jalisco, donde el Movimiento Ciudadano gana la zona metropolitana de Guadalajara de manera contundente en el 2015. También el caso de Nuevo León, donde una alianza entre el candidato independiente a la gubernatura, en ese momento Jaime Rodríguez Calderón, y Movimiento Ciudadano con su candidato Fernando Elizondo logra derrotar el bipartidismo, pero hemos hecho un crecimiento muy importante en estados como Chihuahua, como Sonora, como Sinaloa, como Tamaulipas. Todos estos estados, en la mayoría de ellos, Movimiento Ciudadano es tercera fuerza electoral o es la alternativa más clara frente al PRI, frente al PAN. Y nosotros creemos que México está listo para lo nuevo, para una opción electoral distinta y para construir en este momento una plataforma que aglutina a la mayor parte de los mexicanos. Hay muchos esfuerzos ciudadanos que nosotros saludamos. Están las organizaciones ciudadanas que han convocado. Creo que la expresión más clara, más definida, que más simpatizamos con ella es la de Por México Hoy. Y ese es el tema en el que hoy está Movimiento Ciudadano conformando nuestra plataforma. Jorge, ¿cómo cabe lo nuevo en una elección que se está configurando, ¿no? O que se está narrando como un referéndum anti, por absurdo que parezca, ¿no? Yo leía que hay quien dice, ¿por qué un referéndum anti o pro López Obrador y no un referéndum anti o pro gobierno, ¿no? Después del desastre de estos últimos años. Pero la narrativa así se está perfilando, ¿no? Todo puede cambiar, por supuesto. Entonces, ¿cómo encaja una opción joven o una opción nueva en este escenario? Porque la política también es timing, ¿no? Sí, nosotros planteamos otro relato, otra narrativa. El relato que planteamos es el cambio de régimen, María. Creo que la alternancia es un modelo fallido, la alternancia entre partidos es un modelo fallido. En el 2000, México era la 9ª economía mundial. En el 2006 había pasado a ser la 13ª con el gobierno de Vicente Fox. Con Calderón pasamos a ser la 15ª. Hoy, 2017, ya vamos en el lugar 16 de la economía mundial. Y si nosotros nos ponemos a examinar, por ejemplo, la política social, que es un elemento fundamental para definir lo que hace un gobierno, ha tenido una línea de continuidad, de fracaso y de mediocridad con gobiernos del PRI y gobiernos del PAN. Creo que en lo que nos hemos equivocado es en darle más peso al cambio de partidos, al cambio de personajes, que a un cambio de régimen. Lo que el Movimiento Ciudadano plantea que le hace falta al país es un cambio de régimen. Creo que ese es el relato al que apostamos nosotros y justo eso escapa esta disyuntiva a la que se quiere orientar a la opinión publicada, digamos, los medios tradicionales, los actores políticos tradicionales, están planteando esta disyuntiva entre personajes en lo individual o partidos en lo específico. Yo no creo que esa sea la disyuntiva que tienen hoy los mexicanos. Este es un país con una crisis o que está viviendo una crisis de derechos humanos brutal, sobre la cual los actores políticos tradicionales no tienen un planteamiento claro, específico. Es un país que está viviendo la peor crisis de violencia del último siglo y creo que esos temas son mucho más llamativos para la inmensa mayoría de los mexicanos que los que están hoy
en debate. Oye, pero perdón que te lo diga, o sea, dices que Movimiento Ciudadano es un nuevo partido, es algo distinto, pero tiene a gente como Dante Delgado en la dirigencia del partido. Dante Delgado son unos resabios del priismo pues más arcaico, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo nueva no es? Así es. ¿Cómo podrías decir realmente que son un nuevo partido cuando todavía tienes pues esos restos de ese viejo régimen que dices, ¿no? Sí, bueno, yo podría enfrentar críticas a diversos militantes del Movimiento Ciudadano. En el caso específico de Dante Delgado, que es el coordinador nacional, yo tengo una opinión totalmente distinta. Creo que Dante Delgado fue un gobernador, por ejemplo, que se puede comparar con cualquiera de los gobernantes de Veracruz, con Miguel Alemán, con Fidel Herrera, con Javier Duarte, hoy con Miguel Ángel Yunes, en términos de resultados, de porcentaje del gasto público orientado a la inversión, en programas sociales, en los números de crecimiento económico que tuvo Veracruz durante su gestión, de crecimiento de empleos. Y creo que Dante pertenece a una generación subvalorada, subestimada en la historia de México, que es, por ejemplo, la generación de Fernando Solana, que desde mi punto de vista, que es uno de los grandes jefes de Dante, es uno de los servidores públicos más importantes de la historia del Estado mexicano, de Jesús Reyes Heroles, en fin, de hombres de Estado que tenían un planteamiento y que tenían una vocación clara. ¿Por qué Dante Delgado tiene una historia polémica? Porque fue un perseguido político del presidente Zedillo. Él rompe con el poder. Se nos acaba el tiempo, entonces quisiera preguntarte, ¿tú no estás de acuerdo en que la pulverización del voto favorece de manera directa al PRI? O sea, si el Movimiento Ciudadano va por su parte, más los independientes, más el PRD, supongamos que no construye la alianza con ningún otro partido, etcétera, ¿no? ¿Eso acaba beneficiando a quién? Por supuesto, María, tienes toda la razón. Esa es la motivación que el Movimiento Ciudadano tuvo para no participar en la contienda a gobernador del Estado de México, en la contienda a gobernador de Coahuila. Nosotros hemos crecido desde lo municipal con una estrategia basada en lo local, en lo regional, y donde Movimiento Ciudadano ha crecido. O sea, ¿podrían no tener candidato a la presidencia? No, porque no es lo mismo. Aquí lo que tenemos que construir es un cambio del régimen y tú no puedes construir eso sin la presidencia de la República. Pero en el tema del crecimiento electoral de Movimiento Ciudadano, justo ha estado concentrado en áreas donde la izquierda nunca fue competencia electoral y donde el discurso anacrónico de la izquierda había sido rebasado por opciones ciudadanas que se habían expresado electoralmente de una manera distinta. Yo creo que el cambio que está viviendo hoy Jalisco es el cambio político, es la sociedad que en el cambio político de más avanzada en el país y que en eso tiene un rol Movimiento Ciudadano de haber visto una sociedad que se creía conservadora, pero que en realidad es una sociedad progresista en muchos de los temas. No es gratuito que en Jalisco se estén dando muchos de los cambios más importantes de la vida política de México. Gracias, Jorge, pues estaremos en contacto. No, al contrario, ustedes, María, Esteban.